Dios les bendiga. Blanquita, qué bueno verte. Miren qué bonita está Blanquita. Denle un aplauso a Blanquita que estaba hoy con nosotros. Hacía tantos meses que no la veíamos. Gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. A ti, a tu familia. Wow, qué lindo el Señor. La verdad que hemos sentido la gloria del Señor visitándonos. En realidad, no sé cómo usted lo ha visto. Pueden prender las luces de aquí si quieren para que, quizás no para que me vean, para yo poder ver aquí. Pero yo no sé a usted, pero a mí la adoración me transforma. En realidad nosotros tenemos que ver que otra cosa que he aprendido de la adoración es que estoy delante de Dios y estoy adorando a Dios. No hay miles o cientos o 40 o 50 personas delante de mí. Hay una sola persona delante de mí cuando adoro al Señor. Y ese es mi Señor Jesús. Ese es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No sé, yo no sé usted, pero yo me pongo nervioso delante de la presencia del Señor. Y yo he aprendido, y le digo he aprendido porque esto es algo que se aprende. Reverencia de adoración. Reverencia de alabanza. Creo que en los tiempos más modernos, en los últimos años, hemos perdido un poco la reverencia de la alabanza delante del Señor. Y se le ha prestado mucha atención a los procesos técnicos y los procesos de iglesia, stages, altares o lo como usted le quiera llamar, ¿verdad? Escenarios. Y está todo bonito y es necesario, sí. Es necesario, tiene su valor, tiene su lugar, pero mientras nosotros cuando adoremos no perdamos la esencia de que en realidad el escenario, las luces o músicas, instrumentación, no es, esos son las rocas. El Señor decía, si ustedes no me adoran, yo voy a hacer que las rocas lo hagan. Entonces, o yo adoro al Señor, o el Señor tiene que tomar lo que pueda de mi guitarra. Piense usted. Yo no puedo permitir que lo inactivo, que lo que no es vivo, produzca más alabanza que yo. Y entonces, la alabanza se ha convertido en algo que merece una reverencia mayor que la que muchas veces le damos. Amén. Y cuando digo reverencia, me estoy hablando a la actitud y en la posición de tu corazón. Aunque hoy no quiero compartir ese tema, en realidad no es el tema que voy a compartir. Hoy voy a compartir otro tema. Quería traer eso porque la alabanza de hoy fue extraordinario, cómo pudimos adorar al Señor. Pero me gusta verdaderamente poner un aspecto mental y emocional y espiritual en lo que hacemos. Porque la Biblia dice que adoremos al Señor con toda tu fuerza. Amén. Con todo lo que tienes. Y ese balance no lo podemos perder. En ese aspecto de alabanza, entonces entramos al tema de hoy, que lo podemos conectar, porque sencillamente el que no persevera en alabanza no está en la condición correcta para perseverar y sobrevivir los tiempos que vienen. De hecho, hay un aspecto de perseverancia, que es el tema de hoy, que si no está acompañado de adoración, entonces vas a estar por tus propias cuentas, vas a estar haciéndolo por tus propias fuerzas. ¿Ok? Quiero compartir hoy este tema y le voy a titular a este tema, la perseverancia que abre puertas. Y lo he puesto de esta manera porque hay muchas maneras de perseverar en varias áreas, ideas y lograr metas a través de la perseverancia. De hecho, es el tema que se predica, se habla y se enseña en los sistemas de negocio, en los sistemas de educación de liderato. Cuando yo tomo clases de liderato con el gobierno, muchas de las cosas que nos enseñan es cómo a perseverar en los principios que has aprendido para poder lograr las metas a las cuales tú te forjas. Nos enseñan a cómo desarrollar nuestras carreras profesionales y cómo la adversidad puede tratar de dañar tus planes y por consiguiente, como único vas a lograr tus metas es que perseveres en tu idea, en tu meta, en tu sueño. ¿Okay? Becky acaba de celebrar un logro extraordinario en su vida.
Y no lo pudo lograr sentada en la casa quejándose. Tuvo que lograrlo, que aunque llegan momentos difíciles que tú quieras decir yo no puedo más, hay algo que te tiene que motivar a perseverar. Tiene que haber una fuerza que va mucho más allá de ti para que entonces tengas la fuerza de la perseverancia para que eso te ayude a caminar. ¿Ok? Es extraordinario como la perseverancia puede ayudar a cualquier persona, aún no siendo cristiano, a alcanzar sus metas. Cuando yo entré a la universidad, entré con unas condiciones un poco precarias y difíciles. Primero, la universidad es otro mundo. Estás entrando a una faceta de tu vida en la cual, saliendo de un pequeño pueblo, que en Puerto Rico le llamamos el campo y la montaña, criándome en la agricultura, bajo la cultura jíbara puertorriqueña, ¿verdad? Donde tú te crías con unos valores y unos estilos de vida completamente distintos a la ciudad. A mí se me afectó todo mi ser, todo se me afectó. Aquello fue una cosa extraordinaria lo que me pasó. Primero, vivíamos en un lugar que es cerca de 2,000 pies de altura sobre el nivel del mar. Porque el resto de Puerto Rico se muere de calor, donde nosotros vivíamos era un aire acondicionado eterno. Había esos 2 o 3 días de calor, pero la mayoría del año, en las noches se duerme con frescura, con comodidad. Y no era tan difícil el aspecto fisiológico y de la temperatura y geografía del lugar. Trabajando fuerte en la agricultura, llegué a ese lugar. Cuando yo entré a la universidad, yo entré con una percepción de metas, de que yo quería graduarme para lograr una carrera profesional. ¿Ok? Esa fue mi meta. Yo quiero graduarme y quiero hacer algo para desarrollar una carrera profesional. Al dado que mi papá siempre me estaba diciendo constantemente, si tú no estudias y te preparas, vas a hacer lo que tú ya estoy haciendo ahora. Vas a tener que hacer esto por el resto de tu vida. Y yo la pasaba tan mal cada vez que me picaban las hormigas, deshiervando el café, porque soy alérgico a las picadas de hormigas. Y me parecía que mi papá, en vez de producir café, lo que era producir hormigas, porque aquella finca estaba llena de hormigas. Que si hubiésemos podido vender las hormigas, nosotros hubiésemos sido multimillonarios. Pero tenía esa motivación. A veces nosotros alcanzamos metas porque vamos en adelante a alcanzar algo. O a veces alcanzamos metas porque estamos huyéndole a lo que no queremos. Una combinación de lo que yo quería con lo que no quería ayudó a darme fuerza a que si yo no me gradúo, si yo no logro mi carrera profesional, yo tengo que volver a la finca a suplir las picadas de hormigas. Entonces, eso fue mi fuerza motivadora hasta que llegué a la universidad. Cuando llego a la universidad me encuentro que Mayagüez es una ciudad que está en lo que le llaman los científicos un lugar que causa lluvias orográficas. Entonces, la ciudad está a la parte oeste de la isla de Puerto Rico. Entonces, todo ese lado de la isla y todo ese lado de la ciudad es playa, es el océano. Pero como está entre medio de Santo Domingo y Puerto Rico, se crean unas brisas fuertes que causan que el mar sea un poco más rugiente que en otras partes de la isla. Por consiguiente, es un área que tiene mucho viento. Y cuando entran los vientos, Mayagüez está en un valle. Y el valle está rodeado por montañas de manera circular. Entonces, tiene un tipo de medio círculo así. Y en el medio de ese círculo está el valle donde está Mayagüez. Ahí está la Universidad de Puerto Rico, el recinto universitario de Mayagüez. ¿Qué pasa? Eso se convierte en una cajuela de calor. Cuando yo llegué a la universidad, el primer mes, yo me quería ir de ese lugar. Yo no soportaba la calor. La humedad es una cosa extraordinaria. La humedad es pegajosa, el salitre del agua. Entonces, para complicar las cosas, ¿cuántos han comido tuna Starkist? ¿Verdad que es una de las mejores tunas que usted puede comer? Quiero decirle lo siguiente. La planta de producción de tuna Starkist estaba en Mayagüez. Todos los desperdicios de la planta, ¿sabe de qué son? Pescado. Y el pescado cuando se pudre, hermano, es el olor más horripilante que usted pueda percibir. Cuando la brisa del mar decía,
soplar hacia la ciudad de Mayagüez, hermano, este jíbaro del campo con aquella calor, yo no podía soportar el lugar. ¿Qué hacía yo? Yo llegaba los lunes a Mayagüez y los miércoles me iba para mi barrio. Jueves y viernes yo no tomaba clases, laboratorios, clases, reuniones, nada de eso. Yo no podía soportar el lugar. Todo mi primer año de universidad fue tan difícil que yo me iba a la frente del portón y a buscar a cualquiera que me diera en Puerto Rico le decíamos un ride, all right, para que me llevara a Aguadilla. En Aguadilla hacía lo mismo, para que me llevaran a San Sebastián, y en San Sebastián a ver quién me llevaba a Lares, y en Lares a ver cómo podía conseguir a alguien que me llevara a Ángeles. Y yo me echaba el día entero, a veces hasta tarde, llegaba a casa los miércoles, pero yo no podía soportar un día más en Mayagüez. Se me hizo muy difícil alcanzar mis metas. ¿Ok? Usted ve hoy que yo he sido muy persistente en lo que es el café con leche y las galletas, porque se puede notar mi persistencia. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo pesaba 125 libras mientras mi pelo estuviese mojado. Si se me secaba el pelo, pesaba menos. ¿Ok? O sea, muy flaco, un poco desnutrido hasta cierto punto. Fue una complicación el comenzar la universidad para mí. Al cabo del primer semestre comienzan las malas notas a llegar. Comienzan las dificultades y ahora qué va a pasar. Y no pasaron meses en que me llegó la carta de la universidad. Si para el próximo semestre tú no mejoras tu GPA, te vamos a expulsar de la universidad. ¿Ok? Ok. Eso aparenta una situación donde yo tengo que tomar decisiones. En inglés se llama you have to bite the bullet and be persistent. ¿Ok? Pero resulta que Dios había hablado. Yo tenía algo en mí que iba mucho más allá de lo que yo quería huir de la finca a lo que yo quería alcanzar luego de años de universidad. Mi meta, ¿ok? Estaba allí, yo la podía ver, pero yo me encontré en una encrucijada donde yo no tenía las fuerzas físicas, emocional, mental, yo no tenía lo suficiente. Para colmo, cuando yo comencé a tomar ciertas clases de la universidad, yo empiezo a darme cuenta que mi escuela superior no me había preparado lo suficiente para poder verdaderamente lograr entender las primeras clases de la universidad. Cuando a mí me dieron el cálculo, para mí eso fue una cosa que eso era de extraterrestre. Yo no había visto números así, fórmulas de esa manera. O sea, yo me encuentro en una encrucijada que afecta toda mi vida, todo mi ser. ¿Sabes qué me sostuvo? Me sostuvo un día de reunión de jóvenes en ayuno y oración, donde una joven se levanta en el espíritu del otro lado de la iglesia, viene danzando hasta donde yo estaba, pone su mano sobre mi cabeza y dice, así te dice el Señor. Te vas a graduar y esto es lo que quiero que estudies. Me declara proféticamente la carrera, me declara lo que tenía que estudiar y declara todo lo que Dios quería hacer. ¿Que eso se va a cumplir porque Dios lo dijo? No. No necesariamente. A veces la gente piensa porque Dios habló, las cosas se tienen que cumplir. Pero quiero darte ejemplo. Elí fue un sacerdote que servía en el templo y venía de la trascendencia de Aarón. Dios le prometió a Aarón, tú y tu casa servirán como sumos sacerdotes en mi pueblo Israel. Pero cuando llegó Elí permitió que él y sus hijos profanaran el templo de Dios. Y por lo consiguiente Dios revocó la palabra que habló sobre él. A veces nosotros pensamos que Dios está comprometido con nosotros y no nos damos cuenta que quien está, ya Dios se comprometió con la meta que Él puso para ti. Él se comprometió con mi carrera profesional. Él estaba allí, el resto del trabajo a quien le tocaba. A mí. Si yo no me quedaba en la universidad hasta el viernes, yo no podía cumplir con mi parte de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y he visto una iglesia moderna que no toma ningún tipo de responsabilidad en lo que concierne a la persistencia de lo que Dios ha. De hecho, he visto una iglesia que porque Dios habló una palabra profética, inmediatamente se posicionan
pensando como Dios habló, se va a cumplir. Por ejemplo, Dios te va a poner en prosperidad. Esto sale mucho con las doctrinas de prosperidad. Y somos rápidos a decir, ok, Dios me va a prosperar, entonces vamos y nos metemos en deudas para comprar casas y carros nuevos porque ya Dios dijo que yo iba a estar en prosperidad. Por consiguiente, yo me voy a posicionar para que Dios cumpla su promesa. Entonces, no le estamos dejando que Dios sea quien cumpla la promesa, sino que estamos nosotros posicionándonos a la manera nuestra, en el tiempo nuestro y causando unos problemas que muchas veces las consecuencias son detrimentales y termina la gente separada de Dios. Escuche bien. Completamente separados de Dios, porque la desilusión les destruye. En lo que concierne a historias de perseverancia podemos estar aquí todo el día, porque al lado suyo hay el resultado de alguien que si no fuese por la perseverancia no hubiese estado aquí al lado suyo. Cada uno de ustedes cuando los miro veo el resultado de alguien perseveró por tu vida o tú perseveraste por lo que Dios está haciendo. O tu mamá o tu papá, alguien oró, alguien clamó, alguien nunca paró de orar por ti. Por eso estás aquí. O estás aquí porque aunque el enemigo te dio de un lado o te dio del otro, aún así le has dicho al enemigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No quiero hoy hablar de la perseverancia que abre puertas, porque es fácil para el humano y es fácil para el cristiano conectarse a una perseverancia cuyos resultados provienen de metas, de contestaciones y de que todo salga de la manera que tú esperas. Y cuando no sale así, entonces el yo estar esperando para que algo salga bien se traslade o se entiende como perseverancia. Pero yo no quiero hablar de esa perseverancia, porque no necesariamente cuando concierne al Espíritu de Dios y a lo que Dios quiere hacer, la perseverancia trabaja así. Por consiguiente, hay un aspecto de perseverancia que se perdió en la iglesia y hoy quiero hablar de la perseverancia desde el punto de vista de Dios. Y cuando vemos la perseverancia desde el punto de vista de Dios, nos encontramos en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? La encrucijada es hombres y mujeres que perseveraron en lo que ellos hacían en su propia vida pensando que lo hacían para Dios. Y llegó el momento en que delante del Señor dijeron, Señor, Señor, yo eché fuera demonios, yo sané enfermos, yo hice esto, yo hice lo otro. Y el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, jamás te he conocido. Eso será posible que alguien persevere en las cosas de la iglesia y esté completamente separado de las cosas de Dios. Tenemos que tener cuidado porque si no alineamos nuestra percepción de perseverancia a la manera de Dios, no hay iglesia, ni tú ni la iglesia, nadie va a estar listo para lo que viene. Cuando leemos palabras proféticas que dicen que en esos días muchos apostarán de la fe, en esos días muchos tendrán comezón de oído y se estarán buscando gente que le diga lo que quieren escuchar. Estamos hablando de gente que cree en Dios, que aceptan a Cristo como su Salvador, que no están en desacuerdo contigo ni conmigo. Estamos en acuerdo, creemos en el mismo Dios, caminamos hacia la misma meta. Sin embargo, su perseverancia está basada en lo que ellos han puesto como sus metas personales. Y cuando yo leo la Biblia no encuentro nada de personalidad en cuanto a la fuerza transformadora de Dios, sino que encuentro un Dios que dice que para poder alcanzar yo tengo que morir a mí mismo, y morir a mí mismo significa dejar perder lo que yo creo, mi opinión, lo que yo veo, lo que yo siento. Mis metas tienen que morir, sean metas profesionales, sean metas personales, sean metas, cualquiera sean tus metas, tú las puedes lograr. Y me voy a decir algo, ni siquiera se vaya al mundo, búsquese los libros de los cristianos modernos y le va a decir el poder del yo. The power of I. Hasta el punto que hasta el teléfono tiene una I. It has the I on it. El poder del yo, puedes hacerlo, te puedes parar frente al espejo y decirte todos los días, eres un hombre de Dios, eres un hombre poderoso, vas a lograr y decírtelo como que lo vas a hacer hasta que te lo creas.
Y llega el momento en que tú creas una situación o cambias una circunstancia que no necesariamente fue Dios. Fuiste tú. O sea, he encontrado un sinnúmero de libros de hombres de Dios que en los 70, los 80 fueron los pilares que me ayudaron a mí a entender mi caminar cristiano. Y hoy leo sus libros y yo digo, espérate un momento, le robaron la Biblia a este pastor. Porque antes me hablaba de cómo la palabra me lleva a Dios y ahora me habla de cómo yo puedo aprovecharme de lo que Dios tiene. Cómo yo le puedo sacar provecho a Dios. Y esto no es el mismo pastor que me hablaba, este no es el mismo libro. ¿Qué pasa con la iglesia moderna? Vamos a cubrir 4 puntos y vamos a ir un poco rápido. No quiero que se sienta con urgencia en el sentido de tomar notas. Prefiero más que me escuche porque quiero pasar estos 4 puntos para que entendamos que la perseverancia que se espera de Dios necesita ser revisitada por tu intelecto, por tus emociones y una entrega de tu espíritu. El propósito, entonces, es que esta perseverancia abre unas puertas que no las abre el hombre, las abre Dios. Esta es la perseverancia que yo también le pude haber titulado la sobrenatural. Esa no es la perseverancia que yo tuve en la universidad necesariamente porque yo me esforcé para tener mi grado universitario. Le hablé que cuando esa joven vino donde mí, puso su mano y profetizó sobre mi vida, ¿sabe qué me sostuvo? La palabra profética. Yo dije, si Dios dijo que yo iba a lograr esto, quiere decir que algo hay en mí que yo puedo hacer esto. Entonces cambió mi petición. Le dije, Señor, si esta es tu voluntad, que yo me gradúe de esta universidad, tú tienes o que taparme las narices, tienes que ponerme aire acondicionado o no sé, y tienes que darme un poco más de dinero porque para el miércoles se me acaba el dinero. Me quedo sin comer jueves y viernes. ¿Ok? Todo era una complicación. Yo vi la mano de Dios. Cuando yo comencé a confiar en Él, Él comenzó a hacer cambios. ¿Sabe qué resulta? Yo puedo hacerle toda esta historia, pero se me va a perder el tema. Lo que resulta fue lo siguiente. Me tuve que ir del lugar donde me quedaba y me tuve que mudar a otro lugar más barato porque no tenía dinero. Al irme al otro lugar más barato, el único lugar que conseguí fue una casa llena de polillas que se estaba cayendo, pero me dieron un cuarto por $45 el mes detrás de la cervecería India en Mayagüez. Y las botellas de la cervecería India las lavan con puro amonia. Y todo aquel lugar tenía una peste a amonia y un olor a amonia que completamente me limpiaba el aire. Y yo pude vivir en Mayagüez todos los 5 años sin que la peste de la atunera Starkist me afectara. ¿Ok? O sea, a veces no nos damos cuenta que cuando comenzamos a alinearnos a la voluntad del Señor, aunque yo tenga metas personales, Dios se puede comprometer contigo. Mientras tu vida esté alineada hacia Dios, es impresionante lo que Dios puede hacer. Tanto que decimos, para Dios no hay nada imposible, pero vemos tantas imposibilidades. Vamos a este primer punto. Quiero hablar lo primero. El propósito de perseverar en Dios, de perseverar, tiene que ser Dios. ¿Lo entendió? Cuando yo estaba tratando de graduarme, yo no lo iba a lograr. Pero cuando yo me di cuenta, si Dios dijo que Él quiere que yo tenga este grado universitario, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Yo le digo, Señor, esto es plan tuyo, esto no es mío, porque yo puedo cambiar mi idea ahora. Yo no tengo que quedarme en esta universidad. ¿Ok? Yo me puedo ir a otra y hacer otro tipo de estudio. Yo lo puedo lograr en otro lugar. ¿Ok? Las playas de Arecibo son extraordinarias y huelen mucho mejor. ¿Ok? Por consiguiente, antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Mi esposa es de Mayagüez. ¿Ok? Y para el segundo año de universidad, la planta Starkist cerró. Para que usted vea que la palabra declarativa que viene de Dios tiene poder. ¿Ok? Y Mayagüez es un lugar hermoso y huele bien. ¿Ok?
El primer punto es que para tú poder perseverar, para tú poder llegar a esa perseverancia que abre puertas, el motivo no puede ser tus metas personales. Tienes que ver cuáles son las metas de Dios. Sabes que yo he tenido metas personales, pero mientras yo las acomodo a las metas de Dios, es impresionante, nuevamente le repito, cómo Dios logra cosas en tu vida. ¿Ok? Ejemplo. A mí me se me han dado promociones en mi trabajo extraordinarias. Cuando yo estaba perdiéndolo todo, a mí me dan el sueño de todo agrónomo, el ser el director de ciencias ecológicas del estado de California. No fue una mala oferta. Me iba a resolver todos mis problemas financieros. Pero Dios me había dicho, 2 semanas antes, vete a un lugar que se llama Monte de Sión, en una esquina ya escondida, y allí te voy a lanzar y de allí vas a crecer. Entonces, o Dios estaba loco o yo escuché mal. ¿Qué decidí? Decidí seguir los planes de Dios y no caminar mi carrera como yo la quería. ¿Qué pasa? Nunca nos ha faltado nada. Cuando yo alineo mis metas y las someto, mis metas personales, a las de Dios, Dios hace milagros en ambas, porque Él es primero en mi vida. El primer paso y el primer punto para tú entender cuál es la perseverancia que abre puertas es la perseverancia cuyo propósito no eres tú, no son tus metas, no es lo que tú quieres lograr, no es a quien tú quieres probarle lo quiero probar que yo lo voy a lograr. Es lo que Dios ha dicho sobre tu vida. ¿Y sabes por qué muchos cristianos se entretienen más con sus metas personales que con las de Dios? Porque no hablan con Dios. Porque no hay relación, no han escuchado qué es lo que Dios quiere para su vida. De hecho, todo lo que escuchan de púlpitos es lo que ellos pueden sacar de Dios para su vida. Y porque hay promesas que ya son tuyas, porque ya la Biblia la dijo. Y por consiguiente, clámala. Te va a costar un poquito de diezmos. Y ofrenda. O sea, eso es una compra y venta, es un negocio con Dios. Si nuestra perseverancia entonces depende de peticiones contestada, de prosperidad y de buenas noticias, vamos a tener un fracaso brutal. Porque a mí, escuche bien, ¿quién no recibió malas noticias en el año 2020? Aquí se fueron a ajuste todas las metas, el 2020 con el COVID le dañó metas, hermano. ¿Cuántas personas murieron por causa de esto? Cuyas metas no se pudieron lograr. ¿Cuántas personas quedaron destruidos por la pérdida que hubieron en este año? Si tus metas personales tienen que ver con buenas noticias y peticiones contestadas, vamos a tener un problema grave. Un ejemplo es el caso de Moisés. Dios saca a un pueblo de Egipto, y después de sacarlo de Egipto, le promete una tierra prometida. Justo cuando están a la puerta de la tierra prometida, frente al mar, frente al río Jordán, se murió Moisés. Los israelitas frente ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pero quiero leerte lo que Dios le dice a Josué, porque esto es lo que marca la perseverancia de la cual estamos hablando. En Josué capítulo 1, del versículo 7 en adelante, dice lo siguiente. Porque Dios va a cumplir promesa y Dios va a llevar a cabo una meta, que fue de Dios. ¿Por qué digo que fue de Dios? Porque siempre hablamos de la perseverancia de hombres de Dios en el desierto y no nos damos cuenta que quien le dijo a el faraón fue Dios. Y le dijo a Moisés, dile al faraón que yo quiero que mi pueblo se vaya aquí porque yo quiero que me adoren en otro lugar. No tenía que ver con esclavitud. Y siempre hemos pensado como que Dios los sacó de ahí porque ya no quería que fueran esclavos. No, Señor. Dios los sacó de Egipto porque Dios dijo, mi deseo es que me adoren allá, no aquí. Ellos podían adorar a Dios en Egipto y pudieron haberse quedado como esclavos. A Dios no le impide nada de llevar a cabo sus propósitos en su pueblo, ya sean esclavos o ya sean dueños. ¿Se da cuenta usted que Dios no está buscando posiciones? Dios está buscando gente que estén dispuestos a caminar en las metas de Dios. Si el propósito de Dios se tiene que llevar a cabo en una cárcel, pues te encarcela como José. Si el propósito de Dios se tiene que llevar a cabo desde un trono, pues te hace faraón como José. O te pone al lado de un rey como Daniel.
Si el propósito de Dios es que tengas 40 años aprendiendo a cómo oler la peste de las ovejas, para que después tengas que tener un pueblo entero cruzando el mismo desierto otra vez por 40 años más, pues te hace como a Moisés. Te saca de riqueza y te pone en un desierto a sufrir unas consecuencias de ser un pastorcillo. Cuando los propósitos son de Dios, no importa. Yo no sé qué le pasa al cristiano, que nosotros queremos posicionarnos para entonces demostrar metas, propósitos, cuando no nos damos cuenta que la obra es de Él. So, Dios le habla a Josué y mira lo que le dice. Solo te pido, solamente te pido, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Pausa. ¿Dónde está el éxito? En que yo persista, en que me voy a graduar y estudio como un animal y me meto en la universidad y en la biblioteca y voy a lograr lo que voy a hacer. En que yo persista en mi trabajo y cada vez que hay una promoción la aplico y a ver qué posición me da para lograr hacer una posición más. Y sigo persistiendo hasta que yo logre la meta de lo que yo quiero en mi carrera profesional. ¿O no será que la persistencia de cristiano está en que yo lea la palabra, en que yo estudie lo que Dios tiene que decir y que yo transforme mi vida, viva por ella y le haga honor a Dios a través de su palabra? Porque estamos hablando de Josué. Tiene un pueblo entero de más de 2 millones de personas detrás de él, que se le murió su Moisés. Y no llegaron a la tierra prometida. ¿Y ahora qué le dice Dios a este hombre? Espérate un momento, tranquilo, muchacho. Tú persistes, tú eres un buen guerrero. Tú tienes una espada brutal, tienes tremenda espada y la sabes usar. O sea, no solamente se te apareció un ángel y todo con espada y todo, el ángel de Jehová. Y te habló y te dijo estas cosas. O sea, tú tienes que ser especial. Tú eres un hombre poderoso porque Dios, eso no le pasa a todo el mundo. O sea, Josué Dios no le habló así. Dios no le dijo, yo lo que te pido es que tú te agarres de mi promesa. Tú sabes que yo te hablé, yo sabes que yo te lo dije. Acuérdate, yo te hablé, fue una palabra profética y hasta usé un profeta de esos que no tienen pelos, que son tremendos. O sea, ¿cómo tú te agarras de la fuerza de tu perseverancia? Mira lo que le pide Dios a Josué. Solo te pido que tengas firmeza para obedecer la palabra. Y mientras tú obedezcas las palabras, donde quiera que vayas, vas a ser un exitoso. Recita el libro de la ley, medita en él día y noche, cumple todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desmayes, porque tu Señor Dios estará contigo, te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cuáles son las condiciones de que se abra la puerta de la compañía de Dios en mi vida? Que yo cumpla su palabra. Y este año 2021 se convierte en el año de la perseverancia. Hay gente que está perseverando en lograr cambios en el país. Hay gente que está perseverando en lograr cambios en sus iglesias. Le voy a pedir a Monte de Sion que este va a ser, lo siento, del Espíritu Santo, como lo hablé con Abelino y con el pastor Alfonso. El año 2021 en Monte de Sion no es año de poseer ciudades, no es año de alcanzar esto, y olvídese de cosas. Es el año de perseverar en la palabra. Usted va a ver que todos los estudios, todo lo que vamos a enseñarle este año, es dónde están las herramientas que usted y yo necesitamos, no solo para entender la palabra, no solo para estudiarla. Ahora vamos al siguiente paso. Empezamos desde fundamentos, que es Jesucristo, la palabra. Empezamos desde los meros fundamentos, nos hemos llevado paso a paso, Dios nos ha traído hasta aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información y con toda esta revelación? Ahora Dios nos va a enseñar a cómo no caernos de ella, a cómo quedarnos ahí, a cómo no perderla, a cómo perseverar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Ok? ¿Dónde está esto en el Nuevo Testamento, por si acaso? En Santiago capítulo 1, versículo 25. Porque quien se fija atentamente en la ley, que da libertad, y persevera en ella, ¿ok? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
Ahora estamos hablando de la obediencia, ¿ok? El que camina en la palabra haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La palabra bendición existe en el Nuevo Testamento, pero no es bajo una oración, Señor, bendíceme. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de bendición? El que yo me aplique a la palabra, el que yo la viva, el que yo camine en ella. El segundo punto de la perseverancia que abre puertas. ¿Ok? La perseverancia que abre puertas necesita, requiere, es inminente que vaya en contra de la sociedad y del mundo. ¿Lo agarró? O sea, tú puedes tener perseverancia en metas de tu vida que son muy parecidas a las del mundo y puedes estar con tu carrera profesional, tu vida personal. Si tu meta es tener carro nuevo, tú lo puedes lograr. Guardas dinero y cuando tengas suficiente dinero, te compras tu carro, perseveraste y lo lograste. Está bien, eso, la gente del mundo hace eso. Los del mundo hacen eso, pero estamos hablando de algo distinto hoy. Esta perseverancia que yo estoy hablando es perseverar en la palabra. Cuando tú y yo hacemos que el punto de dirección de mi perseverancia es Dios, es su palabra. Por consiguiente, al yo vivir en ella, ¿cómo yo puedo asegurarme que yo estoy viviendo la palabra? El segundo punto es el que me asegura a mí que yo estoy bien. ¿Ok? ¿Cómo tú sabes si tú estás perseverando correctamente? Bueno, el mundo te odia. Cada vez que vas al mundo te encuentras que no es compatible contigo. Tú no piensas igual que ellos. Tú no haces las cosas igual que el mundo. Tú no puedes ver a tus hijos viviendo como viven los hijos. Que la moral de los hijos de hoy. Tú vas a tu trabajo y tú dices, allá tú, pero yo acá. O sea, tú marcas barreras, tú sabes líneas que no cruzas. Inmediatamente tú te empiezas a encontrar que tu vida no es compatible con el mundo. Y yo veo que la iglesia moderna está desarrollando doctrinas para ser compatible con el mundo como excusa de predicar, como excusa de sentirse, no, si yo no hago esto, si no me meto ahí, no voy a evangelizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Oh, ¿really? Ahora, ¿no me transformó Dios a mí porque alguien me habló la palabra y me ofendí porque me la hablaron? Y huí de la palabra. Y le llamé y los critiqué, aleluyas y cafepullas, y le llamé muchas palabras y le dije muchas cosas. ¿Ah? En la escuela cuando yo me criaba y me burlaba de los evangélicos que predicaban al cruzar del portón. Para 1 o 2 años después encontrarme yo en el otro lado del portón y alguien burlándose de mí. ¿Ah? Entonces, ¿tengo yo que venderme con el mundo para que entonces el Espíritu Santo sepa qué hacer con el mundo? La perseverancia, ¿ok?, del cristiano tiene que ser enteramente incompatible con el mundo. En Apocalipsis capítulo 14 habla de una perseverancia extraordinaria de los últimos días, cuando habla de que los santos no permitieron ser marcados con la marca de la bestia. Ellos dijeron, yo no me voy a marcar con esa marca. Entonces tú vas en Apocalipsis, cuando los santos, le llama a los santos, lo dice así, los santos no permiten ser marcados con la marca de la bestia. Y entonces al final de ese versículo, en el capítulo 14 de Apocalipsis dice, y esto demostraba su perseverancia. Ese es el sello de la perseverancia del cristiano en la gran tribulación, es que prefieren morir a recibir la marca del diablo. ¿Ok? Yo veo padres que son expertos en proteger que sus hijos ni se guayen la nariz, ni se rompan las orejas, ni se rompan un dedo, ni nada. No les importa que le enseñen en la escuela. Ahora, que no se caiga de la bicicleta y no se me dañe, como si fuese de cristal el niño. Somos expertos protegiendo a nuestros niños a la manera del hombre, pero no nos importa qué clase de marca pone el enemigo en sus mentes cuando van creciendo en el sistema educativo y no nos involucramos en ese sistema para ver. Una iglesia que persevera es una iglesia que asume el mundo está mal. Yo tengo que ver qué se le está metiendo en la cabeza a mis hijos. Yo tengo que ver qué está metiendo en mi cabeza. Yo tengo que ver dónde voy a escuchar. Yo tengo que ver qué es compatible con la palabra de Dios. Amén. En Apocalipsis capítulo 3 voy a leer la iglesia de Filadelfia, una iglesia importante y es la iglesia paralela a lo que queremos hablar hoy. El capítulo 3 del versículo 7 en adelante dice así:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. ¿Escuchó bien? Primeramente, una de las cosas que dice Dios sobre esta iglesia, a la cual le dice, te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar, es, yo conozco tus obras. Dios no se interesa por las obras que no son compatibles con Él. Por eso Él decía, muchos dirán, Señor, yo hice esto en tu nombre. Y Él le dice, yo no te conozco. No es que Dios no sabe todo, Dios lo sabe todo. No es eso, conocer está en el sentido de relación. Yo no estuve relacionado con esa acción. ¿Entendió? El vocablo de conocer en la Biblia tiene que ver con la relación, la conectividad. Yo no te conozco, nunca te conocí, yo nunca estuve envuelto con eso. Allá tú, si tú sacaste demonios y te engañaron los demonios y usaste mi nombre. Tremendo problema que te buscaste porque profanas el nombre del Señor. Pero estamos hablando aquí de una iglesia que Dios dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo sé cómo tú vives y yo te voy a abrir puertas a ti que nadie puede cerrar. ¿Ok? Y esto no es una iglesia diciendo mi meta es esta. Esto es lo que yo voy a hacer. No, esto es Dios marcando metas porque conoce las obras de esta iglesia. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he llamado, ya que has guardado mi mandato de ser constante, ahí está, persistente, ¿ok? En otras versiones dice, ya que has guardado la paciencia de mi palabra. O sea, la paciencia de la palabra es que estudiaron la palabra, la trataron de vivir y dijeron, esto está difícil, pero fueron pacientes, siguieron viviendo la Biblia, viviendo los mandatos de Dios, la paciencia de mi palabra. Aquí dice ya ha sido constante, utiliza la versión nueva, versión internacional. ¿Ok? ¿Ok? Me perdí. Ha guardado mi palabra, ha sido constante. Y por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¡Wow! Esto es bueno. Esta perseverancia es un poquito fuerte, pero los resultados son extraordinarios. Ajá. Vengo pronto. Aquí está la clave. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Por consiguiente, vamos al punto número 3. Pero antes de pasar al número 3, ¿ok? Quiero dar unas explicaciones de este capítulo que acabamos de leer. ¿Ok? Primeramente, Dios está viendo lo que hace la iglesia. Reconoce su obediencia a la palabra. ¿Ok? Vemos que la iglesia tiene poco poder. O sea, no es una iglesia cuya meta es alcanzar poder. A diferencia de la Odisea, cuya meta era tener dinero y poder, y por consiguiente dice, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, si nosotros tenemos, ya yo leí la Biblia, ya yo tengo los primeros pasos para ser próspero, ¿ok? Y tengo los 5 pasos para tener un matrimonio perfecto, tengo los 7 pasos para tener aquello, porque ahora todo es por paso, ¿verdad? Entonces, como ya yo tengo todo y tengo dinero, yo lo hago por mi cuenta. Y Dios le dice a esa iglesia, estás ciega y estás bien perdida, ¿ok? ¿Ok? Bueno, ¿qué encontramos aquí? Es poco poderosa, no buscaba poder, ¿ok? Guardó la palabra, se le reconoce que es obediente. Tercero, no niega el nombre de Cristo, porque ese es el punto que vamos ahora, en el 21 en adelante. De hecho, ya lo hemos visto, predicadores que no se les permite ir a ciertos lugares a menos que no nieguen a Cristo, no mencionen. Tú puedes hablar de Dios, pero de Cristo no. Ya lo hemos visto, no niegan. Y lo último, perseveran ante la oposición. O sea, hay oposición, están en contra del mundo y ellos perseveran. ¿Ok? El tercer punto que quiero traer hoy es cómo compara mi perseverancia a la del mundo. ¿Ok? El tercer paso. ¿Okay? El segundo paso me asegura si estoy en la perseverancia correcta. El tercero me ayuda no solamente para mí personalmente, sino para los del mundo. Yo puedo tener metas personales. Y como le dije, mientras yo someta mis metas a las metas de Dios, sí, yo puedo lograr cosas, especialmente en la nación de los Estados Unidos, donde hay tanta prosperidad.
Nosotros podemos hacer metas y alcanzarlas. Pero ¿cuánto tus metas personales te separan de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Le puedo hablar de personas que han llegado con grandes necesidades a la iglesia, se tiran aquí, hemos orado, hemos clamado y Dios contestó sus peticiones. Le dio trabajo, le resolvió el problema, ¿ok? Y tan pronto sus peticiones fueron contestadas, como sus metas personales eran alcanzar algo que no tiene que ver con Dios, no los hemos vuelto a ver. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo lo he hecho. Yo tengo una meta y me voy delante del Señor, me pongo bien cristiano. Eso me da una espiritualidad brutal. Hasta ayuno. ¿Ok? Y cuando Dios contesta, ¿qué pasó? Volvemos a lo mismo. Seguimos siendo el mismo mal padre que éramos antes, la misma mala madre, el mismo mal hijo, el mismo mal esposo, el mismo... Volvemos a las mismas actitudes, no cambiamos, no transformamos porque mi meta era alcanzar algo que yo quería, lo tengo. ¿Ok? Nos vemos, iglesia, no me hace falta. O sea, es difícil para muchos cristianos marcar la diferencia. Pero cuando sabemos la diferencia entre la perseverancia del mundo y la perseverancia del cristiano, nos vamos a preparar para lo que viene y vamos a saber cómo mantenernos en ese lugar. Consiguiente, la perseverancia del mundo está basada en metas personales a ser alcanzadas, mientras la perseverancia del cristiano está basada en retener algo que ya Dios puso en mí. La perseverancia del verdadero cristiano no es alcanzar más. ¿Lo entendió? En el mundo yo no tengo algo y me voy a ser perseverante hasta que lo agarre y lo logre. En el cristiano nosotros lo tenemos todo, no nos falta nada. Cristo es todo, Cristo lo alcanza todo. Su salvación me da vida eterna. ¿Qué yo hago preocupado si vivo hoy o si no vivo, o si me va bien? No, cuando yo estoy en Cristo no me falta nada. Me puede ir mal, pero estoy bien porque no me falta nada. Ver a esa joven en China, ver que le quiten a su hijo porque predicó el evangelio y frente a ella degollan a su hijo. Y aún después de salir de esa cárcel, seguir predicando el evangelio, la causa por la cual muere su hijo, es la perseverancia que no anda a buscar más. Es la perseverancia que anda a retener lo que tienes para que el mundo no robe tu corona. Si el cristiano no sabe la diferencia entre la perseverancia en Dios a la perseverancia en metas, vamos a tener un problema serio con los tiempos que vienen. Yo tengo que perseverar en metas personales porque Dios puso llamados y propósitos en mí y voy a ser perseverante. Pero la perseverancia que yo estoy hablando hoy es la que predomina en la vida del cristiano, cuya perseverancia decide metas, decide direcciones y no anda buscando más. Persevera en retener lo que ya Dios ha puesto en nosotros. El cuarto punto, y con este vamos a cerrar. La perseverancia del cristiano debe ser el centro de la vida del cristiano. ¿Ok? Se convierte en el centro de la vida cristiana. ¿Dónde lo encontramos? Escuche bien. Primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Primera de Pedro 1, versículo 4. Dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, escuche bien, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Escuche bien, esa oración de ese versículo 4 de Primera de Pedro encierra la doctrina completa.
Primero, ¿cuántas veces ha escuchado usted de las promesas de Dios? ¿Para qué son? Dice aquí, magníficas promesas para que nosotros luego. ¿Cuál es la conjunción? Luego. O sea, estas promesas no funcionan para los que todavía están en corrupción. Esta promesa dice, luego de yo haber escapado de la corrupción, que de hecho es a través de Jesucristo, a través de su sangre, entonces cuando yo salgo de corrupción, ahora sí hablamos de promesas. Y cuando vas a ver, las promesas son eternas. Dios no tiene, pues el mundo se va a acabar. O sea, ¿tú crees que Dios está preocupado por esto? Lo físico es eterno. Es eterno. Luego de la corrupción, entonces cuando nosotros vamos a desglosar esto, ¿qué vemos? Que el número uno es que Dios entrega promesas, que el número dos es que solo operan, ¿ok? Y que las promesas son eternas. Y segundo, que solo operan cuando nosotros escapamos de corrupción a través de Jesucristo y de los malos deseos. Y tercero, que el resultado de las promesas no es que me vaya bien en la tierra, es tener parte en la naturaleza divina. Y eso es celestial, eso no es aquí. Lo agarró. Lo agarró. Entonces, cuando nosotros no nos alineamos en la palabra, nuestras metas se van a ir, se separan de las metas de Dios. ¿Ok? En tiempos donde la corrupción del mundo aumenta y la salida para el cristiano, entonces, es la perseverancia en la palabra de Dios. Es la perseverancia que retiene lo que Él ya nos ha dado. El versículo 5 de este capítulo dice algo bien interesante. Escuche bien. Dice, precisamente por eso. Hemos enseñado en esta iglesia, cuando usted encuentra una frase en la Biblia que dice, por lo tanto, por consiguiente, o, en este caso, precisamente por eso, no siga leyendo, vuelva atrás y lea el otro versículo anterior. O sea, por eso, por lo que dice en el versículo 4, dice el versículo 5, por eso, esfuércense por añadir a su fe, ¿qué? Virtud. ¿Ok? A su virtud, que de hecho la virtud es la posición moral. ¿Ok? Y nuestra posición moral tiene que ser bíblica. ¿Ok? A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Y al dominio propio, constancia, perseverancia. ¿Ok? Vamos a las primeras. Esforzarnos, añadir fe, virtud, que es mi posición moral, mi entendimiento, mi dominio propio. ¿Con quién tiene que ver con eso? Conmigo. Todo eso es mi desarrollo personal en Dios. Mi conexión con Dios, mi comunión con Dios, mi crecimiento como cristiano. Cuando yo logro ahí, añadirle a mi crecimiento como cristiano constancia, yo persevero en la palabra que me hace a mí un mejor hombre. Yo persevero en la palabra que me ayuda a tener dominio propio. Yo persevero en la palabra que por escuchar el oír y el oír de la palabra es que llega la fe. Amén. Yo tengo esa fe, o sea, a esa fe yo le añado la moral que viene de la palabra, a esa moral le añado el dominio propio, y a ese dominio propio yo digo, ahora soy persistente con eso, constancia, lo que le sigue es lo siguiente, a la constancia ahora le puedes añadir devoción a Dios. No hemos sabido ser devotos a Dios, si no hemos sabido tener la constancia en caminar con Él, en la palabra de Dios. Y por consiguiente, a esa devoción no me queda más remedio que el afecto fraternal, el afecto del amor de Dios. Entonces ahora puedo ministrarle a otros. El centro de un hombre y una mujer desarrollado en Dios, comparado con el resto del mundo, es que la perseverancia en Él me posiciona para entonces, en el centro de este versículo, tú ves que la perseverancia separa mi crecimiento personal con mi ministerio con los demás. ¿Lo agarró? Esa es la posición que de ahora en adelante prepara a la iglesia para los tiempos que vienen. Conclusión. Vamos a cerrar. Y para cerrar, ustedes saben que me gusta leer versiones bíblicas que prácticamente resumen lo que hemos hablado. Amén. Vamos a tener dos versiones bíblicas, dos lecturas bíblicas. Lucas capítulo 6. Del versículo 46 al 49. And David, if you can come up to the keyboard, we're going to close with this. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen
lo que les digo. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa. ¿Son buenas noticias? No hay buenas noticias. Hay torrente. ¿Ok? Dice, azotó aquella casa. Pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. El pueblo de Israel vio a Dios desatar plagas sobre Egipto y lograr una liberación sobrenatural, milagros extraordinarios. Un océano, un mar delante de ellos se abre en dos y caminan en seco y cruzan al otro lado. Después de haber visto la mano poderosa de Dios, que de día y de noche les cubría en medio del desierto. Después de haber visto cómo diariamente Dios le daba el pan de cada día. Se atrevieron a decir, qué mal nos va en el desierto. Mejor me hubiese quedado en Egipto. Cuando tus metas es huir de la esclavitud, el desierto te parece inconsistente, inalcanzable, inaceptable. Cuando tu meta es ir al lugar donde Dios quiere que la adores, no te importa el desierto. Un pueblo que vio libertad de esclavitud se privó de ver la victoria de caminar hacia el lugar de adoración. Por eso cuando Moisés bajaba de la montaña y su rostro brillaba, preferían que Moisés lo hiciera solo y no les importaba subir a la montaña de Dios. Lo más que me duele es que gran parte de la iglesia de hoy, moderna, no quiere subir a la montaña. La iglesia anda buscando ser libre de lo que piensan que encierra sus vidas. Pero cuando yo me enfoco en solamente, independientemente de donde yo esté hoy, esté bien o esté mal, cuando mi enfoque es ir al lugar de adoración y adorarle allí donde Él quiere que yo le adore, no me va a importar el desierto, no me va a doler las fosas del desierto, los leones ni los atacantes. Mi perseverancia no la va a sostener mi fuerza. Mi perseverancia la sostiene el Espíritu de Dios. Ahora sí puedo leer la Biblia con esta mentalidad. Y cuando leo el versículo que dice, nada me apartará del amor de Dios. Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez. Ahora sí tiene sentido, ¿ah? Isaías 40 dice así, del versículo 27 en adelante. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él
fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. No hay fatiga, no hay cansancio. De pie, iglesia. Padre, hoy hemos recibido tu palabra, Señor. Mi primera oración con esta congregación y los que nos ven por la internet, y nos unimos a otras iglesias que están con nosotros de Monte de Sion, nuestros hermanos en Orlando, allá Pastor Luis, hoy están unidos directamente con nosotros. Un abrazo a todos. Perseveren, sigan adelante, no se cansen. Luis, sigue adelante. No andes buscando metas. Deja que Dios forje propósitos. Ahora, iglesia, oremos. Padre, primeramente te pido perdón y me arrepiento delante de tu presencia junto con mi iglesia, Señor. Porque cuántas veces, Señor, hemos forjado metas personales y las hemos puesto delante de ti como si fuesen tus metas. Cuántas veces nos hemos creído, Señor, lo suficientemente santos y puros como para nosotros decidir qué te agrada a ti y qué tú quieres que hagamos. Señor, aún en áreas que tú nos has hablado que operemos y que hagamos, Señor, muchas veces lo hemos hecho a nuestra manera y no la tuya. Cuántas veces, Señor, no somos perfectos, lo sabemos, Señor, pero venimos delante de tu presencia. Y hoy digo, Señor, que nuestra intención es subir al trono de la gracia, y postrarnos delante de ti, Señor, y adorarte en el lugar santo. Forja tú nuestras metas. En este año 2021, Señor, cuando el mundo anda en confusión, andaremos en tu luz. Forja tú nuestras metas. En este año 21 y en adelante, cuando la iglesia, Señor, llega a una encrucijada donde tiene que decidir a quién va a servir y dónde le van a servir, Señor, hemos decidido, Señor, que nuestras metas no pueden ni serán compatibles con las del mundo. Por eso hoy, Señor, forja tú nuestras metas. Decide tú en nuestras vidas. Ahora, Señor, entregamos nuestras vidas verdaderamente y completamente. Señor, entregamos todo a ti. Matrimonios, hijos, carreras. Señor, ¿cómo es posible que le hemos dado permiso a nuestras vidas personales y metas personales, ideas personales, a sobreponerse a la gloria de estar contigo, a la bendición de tenerlo ya todo en ti? Enséñanos a retener lo que ya nos has dado. Enséñanos a retener lo que ya nos has dado. Así lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y amén. Wow, qué mensaje. Mucho para llevar a casa, mucho para meditar, mucho para orar, pedirle al Señor que nos ayude a perseverar, ¿verdad que sí? Perseverar en Él. Una de las formas que debemos perseverar en el Señor es siendo obedientes y generosos. Eso es lo que dice la palabra, ser generoso. Y sé que esta ha sido una época quizás difícil para algunos, pero aún siendo difícil, en muchas áreas debemos perseverar en Él. Así que con eso les digo, al irnos, al despedirnos en oración, tenemos la canasta de diezmos y ofrendas aquí. A medida que vayamos saliendo en orden, como les vaya diciendo, díganle al Señor:
habla al Señor. El Señor te ha dado todo. El Señor te ha dado tu trabajo. El Señor ha dado tu casa. ¿Te ha faltado el pan? El Señor no desampara a los justos. Así que este es el momento donde recogemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a medida que vayamos saliendo. A ti que estás en la internet. En la internet en el website hay un botón que dice donaciones. Ahí puedes hacer tu donación, ya sea por tarjeta de crédito, por cuenta de banco o PayPal. Hasta eso podemos hacer. Así que habla con el Señor. Y no importa el tiempo en que estemos, lo importante es perseverar en Él. Ser obedientes y ser generosos. Porque todo lo que tienes es de Dios, ¿verdad que sí? Así que, Señor, te damos gracias por el mensaje de hoy. Señor, reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Señor, que no podemos perseverar si no tenemos tu Espíritu Santo, Señor. No dejemos que lo echemos hacia un lado, Señor. Que lo hagamos parte de nuestra vida, centro de nuestra vida, Señor. Es de la única forma que podemos tener fortaleza y vida, Señor. Y ser luz a los que están allá afuera, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Te doy gracias por cada uno que nos está viendo en la internet, Señor. Y Señor, en esta tarde, en esta mañana, Señor, nos despedimos de este sitio. Terminamos este servicio, Señor, pero no nos despedimos de ti. Tú vas con cada uno de nosotros, Señor. Guíanos. Lunes, martes, miércoles, cada día, Señor. Y Señor, para ti toda la gloria y la alabanza. Señor, bendice estas ofrendas y estos diezmos que se van a recoger, Señor. Y Señor, una vez más te decimos, te amamos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, que tengan un domingo bien bendecido en el día de hoy con sus familias, y le voy a pedir primeramente a esta fila que vaya saliendo por la puerta de aquí, de atrás.